El conocimiento es algo del que el ser humano ha buscado desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, la búsqueda de la información que nos permite comprender el mundo y hacer las inferencias a partir de dichos datos ha permitido que se generen distintos tipos de conocimiento. En este artículo presentamos algunos de los tipos más conocidos. Preconcepciones. En este artículo revisamos un amplio conjunto de estudios de las 2 últimas décadas sobre el proceso de convertirse en profesor. Analizamos la socialización profesional del docente y el cambio conceptual en la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje, referidos al estudiante del profesorado de educación primaria, de secundaria, centrados especialmente en el periodo formativo de las prácticas de enseñanza y del primer año de docencia. Encontramos que en dicho proceso del estudiante de profesorado no solo es receptivo a diversas influencias externas, sino también desempeña el papel activo fundamental para la evolución de su pensamiento, la identificación, el contraste y la modificación de sus preconcepciones o ideas previas sobre la enseñanza, al respecto, actitudes, estrategias y modelos de apertura interactivos y reflexivos que se muestran más adecuados. Palabras clave: socialización del profesorado, formación inicial, preconcepciones, estrategias para el cambio conceptual. Preconcepto es un término utilizado en diversas ciencias sociales, con sentidos distintos aunque semejantes. No debe de confundirse con el concepto de prejuicio, aunque ambos términos se refieren a distintos aspectos de lo que genéricamente se denominan un concepto previo o una idea preconcebida. En pedagogía, fundamentalmente en la teoría del aprendizaje significativo constructivismo de Ausubel, se define como una representación que posee el alumno sobre algún aspecto de la realidad y que constituye el punto de partida en el proceso del aprendizaje para la asimilación de los verdaderos conceptos. No hay un consenso en la utilización del término y diferentes autores lo utilizan en su lugar otros con el mismo significado, ideas previas, concepciones alternativas, errores conceptuales, preconceptos, preconcepciones, preconcepciones espontáneas, teorías implícitas y teorías en acción. En la epistemología e historia de la ciencia suele indicar que la inevitable predisposición del científico al dar por sentado el conocimiento previo sobre alguna materia lo contribuye al mantenimiento del paradigma dominante frente a una falsación que debería aplicarse con el método científico a toda teoría científica. En este campo, el término preconcepto no debe confundirse con el concepto de axioma, fundamento de ciencias no experimentales, como la lógica y las matemáticas. Un ejemplo muy habitual de preconcepto es la atribución de una finalidad, finalismo o teología de los hechos naturales, lo que hace en muchas ocasiones, incluso en la teoría de la evolución del darwinismo, que plantea una evolución por selección natural a partir de la variabilidad genética y sin propósito inicial ni meta final, que sea entendida en los términos propios del mismo. La herencia de los caracteres adquiridos y las teorías de la evolución es una escala de perfecciones del ser humano. Hay un propósito inicial en el mecanismo evolutivo, con preguntas infantiles muy conocidas como ejemplo de ¿qué pesa más que un kilogramo de hierro o un kilogramo de paja? O algunos existentes que llegaran antes del suelo, una bola de madera o una bola de plomo, que son un clásico de la enseñanza inicial de la física.
incluso en su forma más tradicional, tienen su planteamiento la búsqueda de un preconcepto que debe ser utilizado por el profesor y el estudiante para, a través de su cuestionamiento lógico o experimental, ya que la respuesta inicial suele ser errónea, acceder a la correcta, con la comprensión de los conceptos físicos como la masa, el peso, la densidad, la inercia y la aceleración de la gravedad. Habitualmente se hace una utilización paralela del aspecto pedagógico y epistemológico del término, como en este caso extraído de una página de recursos educativos en biología, que tiene el preconcepto de una idea no científica, la persistencia de las ideas no científicas aún después de finalizar la educación formal y continua. La adquisición de las ideas intuitivas es inherente al proceso del conocimiento humano. Se han documentado tales preconceptos en alumnos de todas edades, aún en estudiantes avanzados de ciencias y en diversas culturas. Los preconceptos actúan como sistemas explicativos con los que las personas dan sentido al mundo que las rodea, que comprenden ciertos fenómenos, y estas concepciones actúan como un andamiaje sobre el que construyen un conocimiento. El proceso de socialización del futuro profesorado como origen de sus preconcepciones educativas nos habla de cuando ya se es profesor o profesora, las creencias sobre la enseñanza refuerzan e informan el estilo de enseñanza estable, ya que este será el conjunto de conocimientos implícitos y explícitos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos habla del aprendizaje, de la cultura y de la sociedad, en la información como instrumentos, actuación y comunicación. Todo ello con la interacción y motivación del saber, querer, el poder y la memoria, experiencia. También nos habla de hechos, ideas rutinarias en orientación, motivación y recursos didácticos. Desde una perspectiva reflexiva y crítica, que con todo caso las prácticas de enseñanza no siempre son positivas, que los profesores tutores dan su importancia, deberían ser formados en un modelo humanista, más que de control y conservador, que los formadores y las formadoras de la universidad deberían de dar al estudiantado, el profesorado, una perspectiva amplia de la enseñanza y de la profesión docente, que la investigación debiera prodigarse más en los estudios cualitativos de casos y longitudinales que dieran cuenta de las condiciones en que trabajan dichos estudiantes y sus relaciones recíprocas con el contexto institucional. Nos habla también del conocimiento estudiantil, de los errores conceptuales, las ideas previas, los conocimientos espontáneos, la concepción alternativa y las preconcepciones. Las fases o cronologías en el proceso de convertirse en docente o el proceso de socialización profesional de los candidatos a docentes son los siguientes. 1. Antes de acceder a la información del profesorado, en la primera fase, el aspirante adquiere una idea demasiado simple de la enseñanza, tras muchos años de la observación espontánea a su paso por la escuela. 2. Los estudios académicos de la segunda apenas si se valora en su formación teórica. 3. Las prácticas de enseñanza y que es la tercera, es sobreestimada por los estudiantes y deficientemente diseñada por la universidad. En la cuarta, el principate es sobrecargado de trabajo, vive el doble del papel del estudiante y del profesor, así como la necesidad de la supervivencia en el entusiasmo y el descubrimiento del puesto nuevo en la docencia.
Los primeros años de la docencia en la tercera y cuarta fase son las más críticas o decisivas, en las más estudiadas, aunque no se sabe muy bien cómo funciona la mente de los neofítitos, ya que también se suele argumentar de dicho proceso y socialización en la docencia, y tiene tanto o más de específico que de común entre el futuro profesorado, donde intervienen muchos factores personales y sociales o institucionales, y es por lo tanto un proceso idiosincrásico y muy complejo. Bullock, 2000. Las preconcepciones de los estudiantes sobre la enseñanza, con sus ideas previas, acercan a la misma antes de su desarrollo a una consecuencia de la formación y práctica profesional y consistente y reflexiva, también llamadas creencias, es decir, las actitudes y valores que los estudiantes de profesorado tienen ante la enseñanza y su práctica. Esas ideas orientadas en la percepción y comportamiento de los candidatos o las situaciones del aula, no solo durante el periodo de la formación del docente, sino posteriormente en su trabajo de clase, están muy arraigadas y no son nada fáciles de modificar. Con frecuencia ofrecen una comprensión de la enseñanza demasiado simple e inapropiada, en contradicción con los ideales formativos del profesorado del centro del universitario. A menudo los estudiantes del profesorado no tienen conciencia de lo que conocen, ni cómo, ni por qué conocen. Por su parte, los centros de formación del profesorado no les enseñan a reflexionar sobre sus percepciones, sus creencias, y por lo tanto, nueva información simplemente se acumula, pero no se integra en ellas. Los estudiantes por sí solos no son capaces de identificarlas y modificarlas. El mejor procedimiento para ello es la autorreflexión con la ayuda del profesorado, ya que los alumnos y las alumnas son inconscientes de gran parte de las mismas, de gran parte de aquellas que son inconscientes, y no las cambian si no hay buenas razones para ello. Pajares, 1993. Para Jimeno Sacristán, el alumno como invención, nos dice que el conocimiento pedagógico en el profesorado está constituido por la conexión entre los esquemas prácticos, esquemas estratégicos y teorías formales, o bien entre el conocimiento de sentido común, la etnociencia y el conocimiento científico, junto a la teoría de la complejidad, además de los componentes de todo tipo de conocimiento de los profesores, tanto individual como colectivamente. Son tres tipos de interrelacionados, que son el saber, conocimiento teórico, el saber hacer, las habilidades prácticas y estrategias de enseñanza, y el querer, los ideales y las creencias educativos. Pues bien, las tareas educativas o la acción del docente están guiadas por las teorías o ideas en las cuales resultan de sus creencias el contraste de las teorías formales, y de ello dentro de las posibilidades que ofrece el círculo, las condicionales organizativas y la propia política oficial sobre la educación. El docente debe reflexionar no solo sobre el aula, sino sobre estos condicionantes externos, y tomar conciencia y actuar consecuentemente, comprender y transformar la enseñanza. Pues bien, las concepciones de los estudiantes del magisterio acerca de los procesos de la enseñanza-aprendizaje. El estudio del crecimiento profesional de los estudiantes de profesorado, de profesores nocivos en su primer año de docencia, de Hahan, 1992. Lo presenta tras una revisión de 40 investigaciones de tipo cualitativo realizadas entre 1987 y 1991, con un triple propósito, que es desarrollar un cuerpo coherente en la literatura pedagógica acerca de cómo se aprende a enseñar,
a partir de algunos temas comunes, construir un modelo de desarrollo profesional, sacar algunas consecuencias para la mejora de los programas de formación del profesorado, rehabilitar la existencia de unas pautas y unas etapas naturales en el desarrollo profesional. El autor también señala que el desarrollo profesional completo del aspirante depende de 3 tipos de factores. 1, de la propia biografía del candidato. 2, de las prácticas prolongadas y el conocimiento procedimental que le dan en los cursos de formación de la universidad. Y 3, de una serie de factores contextuales precedentes en la práctica y el ejercicio de la enseñanza, tales como la asignación de docencia, tipo de materia y de alumnos, los materiales disponibles, el apoyo de los profesores cooperantes y las relaciones con padres, madres y la autonomía concedida por la dirección. De este modo, se afirma que el desarrollo profesional entre el profesorado nocivo o profesorado participante consistirá 1. En el incremento de metacognición. Los nocivos se hacen más consistentes de lo que ellos conocen y creen sobre el alumnado y la clase. Como conocimiento y sus creencias están cambiando. 2. La adquisición del conocimiento sobre el alumnado se construye en imágenes idealizadas e implícitas de los alumnos y son reconstruidas en el conocimiento del alumnado. Es usado para modificar, adaptar y reconstruir la imagen del nocivo de sí mismo como profesor. 3. Un cambio de la atención cuando la imagen de sí mismo como profesor o profesora es resuelta. La atención del nocivo cambia desde sí mismo al diseño de la instrucción del aprendizaje del alumno. 4. El desarrollo de los procedimientos estandarizados por aspirantes desarrollan rutinas estandarizadas que integran instrucción y organización y el crecimiento progresivamente automatizado. 5. El crecimiento de las habilidades para resolver los problemas del pensamiento asociado con la solución de los problemas de clase crece más diferenciado, multidimensional y específico del contexto. Con el tiempo, los participantes son capaces de determinar los aspectos de repertorios de solución de problemas y pueden ser generalizados a través de los contextos. Formación y pensamiento del profesorado. En este apartado nos hace referencia hacia los trabajos sobre concepciones del profesorado, que tiene carácter diagnóstico respecto a la evolución de las preconcepciones o creencias religiosas, y de los trabajos hacia la participación de los estudiantes del magisterio durante su proceso de formación. Concepciones del profesorado y evolución de las preconcepciones. Investigaciones, resultados. Varios autores lograron realizar una serie de investigaciones en donde arrojan diferentes resultados. Por ejemplo, el de Barking, donde dentro de su investigación hace una escala de actitudes, creencias y opiniones sobre cuestiones pedagógicas, didácticas y curriculares. Dentro de esta investigación realizó una prueba a 5 grupos de carrera docente, en donde sus resultados dieron que tiene una diferencia entre los campos de contenidos, la programación y la adaptación de los alumnos. Otro autor fue el de Marcelo, en donde su propósito general y objetivos específicos fueron identificar sus problemas que presentan los profesores, las creencias con respecto a la enseñanza y el ajuste de inventarios de los problemas de enseñanza. Sus respectivos resultados fueron el de problemas señalados por los docentes principiantes que se destacan por la presión de tiempo,
en acabar sus contenidos de la asignatura, un alto número de alumnos de clase, los problemas de la infraestructura y la escasez del material. Otro punto es la de creencias sobre la enseñanza, donde son partidarios a una clase cooperativa. Piensan que el papel del profesor debe ser facilitador y que del transmisor de conocimientos. Otra es el del ambiente de clase, en donde ciertas cantidades máximas de puntuación son la cohesión y la personalización, mientras que la de baja puntuación son la innovación y la individualización. Otro autor más es la de Portland, en donde dentro de su enfoque interpretativo logró estudiar las concepciones de un grupo de estudiantes, en lo cual arrojaron 5 tipos de resultados. En primero está un método válido y universal de adquirir conocimientos científicos, así como una serie de creencias de las verdades universales y absolutas. Conocimiento científico separado y superior al conocimiento personal. Criterios sobre la naturaleza y validez del conocimiento, así como un método didáctico para enseñar y aprender, bajo la metodología tradicional, centrada en contenido de papel preponderante del profesor y la receptividad del alumno, obteniendo como este último un modelo de enseñanza tecnológica de planificación por objetivos. Otro autor más es el de Medrano, donde realiza su estudio acerca del pensamiento del profesorado con 60 docentes de bachillerato. Dentro de esta investigación interpretativa cualitativa utilizó cuestionarios y una serie de grupos de discusión y entrevistas. Sus respuestas fueron la de tener conocimientos previos de los profesores y dando a conocer lo ideal al modelo constructivista, así como tener una lección magistral, pero absolutamente insuficiente para nuevas ideas, y logró también tener un cambio de esquemas conceptuales de los profesores. El siguiente autor, Gonzalo Sanmené, se basó a su investigación en donde es cuasi experimental y cuantitativa, utilizando un cuestionario con 18 ítems, lo cual se formaban por variables con características personales de los estudiantes y experiencias previas. Los resultados arrojados fueron los siguientes, en donde los estudiantes del mismo magisterio valoran variables del cuestionario. Las variables son importantes siempre y cuando es el contacto con los alumnos, son actividades de clases y la realización de prácticas, y es menos valorada cuando tienen una formación teórica, experiencia de los alumnos y la pertenencia a asociaciones profesionales y la renovación pedagógica. Otro autor dentro de su investigación es la de González Rosas, en donde menciona que es cuantitativa sobre concepciones pedagógicas generales de los estudiantes del mismo magisterio. Su resultado fue la de una formación inicial con efectos formativos en futuros docentes. Por último, tenemos a García y Cubero, en donde investigan ideas y acciones de estudiantes, desde una postura tradicional hacia una moderna o constructivista en concepciones de lo que es conocimiento y el cómo se aprende. Los resultados arrojados fueron los siguientes. Los estudiantes admiten del protagonismo, pero no la realidad del conocimiento, y hasta admiten que el conocimiento puede ser resultado de la negociación. También tienen identificados actitudes profesionales de facilitar la actividad constructiva, pero en ocasiones su acción no es constructiva. Tienen una creencia en donde el aprendizaje es un acto individual del conocimiento hasta las personas que transmiten a otras.
y también reconocen el papel de una guía del docente, pero de la práctica está lejos de la idea, de tal manera que las actividades dan poca importancia a la reflexión de alumnos sobre sus propias ideas. Ideas previas sobre la participación de los estudiantes. La participación educativa es el núcleo básico de la educación de calidad. Así se programan diversas posturas y niveles de responsabilidad en el funcionamiento de las instalaciones escolares. Durante el estudio cualitativo-cuantitativo, el método es el análisis del contenido y los instrumentos de recogida de información de clases e informes de prácticas de observación. También se dice que en Bretones se considera la participación desde una perspectiva de agentes y ámbitos principales, dentro del alumnado y en el aula. Posteriormente a las preconcepciones de participación arrojan una serie de resultados en donde se confirma la primera dimensión o el tipo de preconcepciones. Como primer número tenemos al predominio del uso del término participación en la comunicación de una clase, la ausencia total cuando se trata de participar en la toma de decisiones y el nivel intermedio para denominar la relación de actividades, así como una proporción similar en modalidades internas, ya sea periférica o sustantiva. Autorreflexión y cambios de las creencias y preconcepciones en la formación del profesorado. En estos últimos años se han seguido mejorando el pensamiento y la formación del profesorado. Para Bouillon y Bouillon-Stock, consiste en el seguimiento y el análisis de metáforas relacionadas con la enseñanza, acompañadas de entrevistas y grabaciones en clase. Posteriormente, se presentan las investigaciones de Maureen Darchin y Moal Pérez García, Gould y Wong, en donde se marca que para Bouillon y Bouillon-Stock son investigaciones de tipo cualitativo y etnográfico acerca de las creencias de los candidatos a profesores, principalmente con jóvenes profesores de educación secundaria. Mediante esta comparación de la experiencia docente, ambos obtienen algunas implicaciones para la formación del profesorado en diferentes tipos de conocimientos necesarios. Así se llegan a obtener los siguientes objetivos: probar la relación mutua entre el docente y el currículo, tener una dificultad entre un profesor principiante y el programa de formación favorable al rol de enseñanza, e iniciar una autorreflexión. Bajo estas investigaciones se trataba de ver el cambio en el desarrollo profesional a través de la identificación, el análisis, la discusión y la evolución de metáforas de enseñanzas. Finalmente, para Weir y Stock, ciertas investigaciones llegaron a las siguientes conclusiones. Como primer número, detectaron 3 grupos de debilidades o problemas referidos al enfoque mismo de las metáforas, a su naturaleza y a su menor o mayor relación con los diferentes estilos de aprendizaje de los mismos estudiantes. En segundo punto, llegaron a la propia identidad de los estudiantes como docentes. Se forma negociando con los significados del contexto. Las metáforas no solo son útiles, puesto que les permiten simplificar, comparar y ampliar sus perspectivas. Y en tercer lugar tenemos en que las metáforas se revelaron útiles porque capacitaban a los estudiantes para pensar sobre la enseñanza y sobre sí mismos como docentes, contextual y evolutivamente llegando a un rol satisfactorio del docente. Cambios y mejoras de las preconcepciones. El cambio conceptual ha sido una vía de investigación para acceder a la evolución de las concepciones previas de los estudiantes de profesorado en preservicio. Para llegar a estas investigaciones
se requirió de 3 autores principales. Maureen Deshir, en lo cual realizó su investigación experimental con profesores en preservicio para ver el cambio conceptual relacionado con un curso anual acompañado de la experiencia de campo. Posteriormente está el estudio de Moral y Pérez García, que dentro de su investigación dijo que es de tipo experimental, mostrando la efectividad en la mejora de las concepciones de los estudiantes en un periodo de práctica a través del método didáctico de la discusión de estudios de casos. Y por último, la investigación de Gould, donde es realizada de tipo cualitativo en la Universidad de Colorado, basado en un cambio conceptual. Él pretendía ver la evolución a través de las metáforas usadas en la elaboración de informes sobre sus trabajos teóricos y prácticos, en un curso introductorio semestral de métodos de la enseñanza. Dicho curso fue mostrada por 34 estudiantes.